Hola amigos, nos encontramos con el gran Danilo. ¿Cuál es tu apellido, Danilo? Es Rottigni Marchesi. Rutini. El amigo es extranjero, ya tiene muchos años viviendo en México, ya es mexicano, vive en Puerto Vallarta. El gran amigo nos ha acompañado ya durante muchos años en este caminar por estas tierras, por esta experiencia humana. Hemos sido compañeros de sueño. Y en esta ocasión vamos a compartir con ustedes, intercambiar puntos de vista, a puntualizar algunas cosas. Así es que le damos la bienvenida a nuestro amigo Danilo. Hola Danilo, platícanos. Hola César, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo. Y pues aquí ya en una convalecencia que también me ha hecho reflexionar mucho sobre muchas cosas y muchos de los temas que vamos a platicar hoy. Entonces, adelante con las preguntas. Tú dime. Pues más que preguntas va a ser desarrollar un tema Ok. y el tema central es todo el tiempo estamos buscando lo mismo. O sea, no importa dónde lo busquemos, el ser humano, o sea, la búsqueda eterna es paz. Quiero estar en paz, quiero bienestar, quiero, quiero estar feliz. O sea, la búsqueda eterna es de querer más salud, más paz, más felicidad. Y nos embarcamos en una búsqueda eterna de estarla buscando afuera, en Mm, objetos. De alguna manera creemos que acumulando objetos, alcanzando trofeos, reconocimiento, esto nos va a traer paz. Y aquí es donde la gran mayoría nos perdemos por muchos años hasta empezar a reconocer que la paz no la hemos perdido, la perdemos por andar buscando lo que no hemos perdido. ujú. Esto es interesante. Entonces, me gustaría que entráramos por ahí, qué tantas cosas hemos hecho nosotros, tú y yo, por andar en esta búsqueda de, porque a la gente le gusta mucho que platiquemos de nuestros caminares en esta búsqueda y cómo es que estamos empezando a encontrar algo de luz en este Ah, camino. Platícanos tú qué has hecho, porque yo me colgué de los pies unos años, me enterraba en el lodo, hice mil cosas, meditaba por días, ayunaba, en búsqueda de mi desarrollo espiritual, en búsqueda de mi conciencia. Y pues fueron muchos años de búsqueda, muy bonitos, muy interesantes, todo es válido, pero por ejemplo, ahí hay una técnica que le llaman neti neti, es como para ir descartando, no, no estoy aquí, no soy esto, ya, ya hice mucho este ejercicio y no, no estoy aquí, ya leí muchos libros, tampoco me encontré en los biblios, en la Biblia, o sea, ¿dónde te has buscado tú tratando de encontrarte? es interesante Platícanos. porque eso me trae a la mente justamente el cuento de dónde vamos a esconder la felicidad. Entonces dice el sabio, pues la vamos a poner en el fondo del mar. No, porque el ser humano va a alcanzar allá. No, pues entonces la montaña más alta del planeta. No, seguramente un día van a alcanzar también a encontrarlo. No, pues entonces afuera en un planeta disperso allá en el universo. Yo creo que tarde que temprano lo van a encontrar. Le dice, ya sé, se lo vamos a poner en el corazón. Ahí nunca van a ir a buscarlo. Y sí, siento que muchas veces eh, hay una tendencia de buscar afuera lo que tenemos adentro. Entonces ahí es donde confundimos también lo que es el placer con la felicidad. El placer sabemos que es momentáneo y es breve. Es el placer de recibir algo, pero no es la felicidad. Inclusive el placer te da dopamina y la felicidad te da la serotonina, o sea que es algo que es más a largo tiempo. Entonces muchas veces nos aferramos en buscar afuera, ya sea haciendo el camino rojo, que el camino azul, que colgarse de los árboles, que poner, hacer la visión, o sea, hay muchas cosas que también yo he hecho. Y como bien dices tú,
De todas maneras, todo sirve de algo, ¿ok? Sirve para darnos cuenta de lo que desconocíamos. Y muchas veces cuando lo hacemos nos damos cuenta que, ah, caray, o sea, tanto me fui hasta allá cuando lo tenía aquí cerca. Entonces es muy interesante todo ese camino porque la gente va a tener que empezar a buscar, definitivamente. Y yo siento que es como un laberinto. Tú entras en el laberinto de la parte externa y poco a poco con todos los recovecos y con los errores y las partes cerradas del laberinto, tienes que seguir buscando, buscando, buscando hasta cuando llegas en el punto que es el centro del laberinto, cuando ya logras pasar todas esas, digamos, limitaciones que nosotros mismos nos hemos puesto. Entonces ya una vez que llegas al centro del laberinto, te das cuenta que, ah, caray, todo lo demás era, pues, digamos, momentáneo, momentáneo y no era algo que nos iba a traer una paz, porque al final de cuentas la paz es algo muy subjetivo. Lo que puede ser paz para ti no puede ser paz para mí o viceversa. Entonces cada quien tenemos que ir buscando lo que a nosotros nos hace feliz más que lo que nos da placer. Y repito, o sea, lo que puede dar placer a uno o felicidad a uno puede que no sea igual para otro. Y es por eso que yo me di cuenta que hice ese error muchas veces, queriendo convencer a las personas, insistiéndole, lavándole la cabeza para que, ahora sí, el famoso coco wash, para que pusieran cosas de otra manera, que se pusieran a probar cosas diferentes. Y al final de cuentas me di cuenta, vaya la redundancia, que nosotros no tenemos que forzar a nadie ni convencer a nadie. La primera persona que tenemos que convencer es a nosotros mismos. Entonces, si tú haces bien las cosas, se te van a acercar las personas y te van a preguntar, pero sin esa necesidad de ir a buscar afuera el reconocimiento de las demás personas que te digan, ah, sí, eso es correcto, eso no es correcto, porque todo es relativo. Yo siempre he dicho, las enseñanzas, las experiencias, todo eso son como los alimentos. Todos los alimentos sirven, pero no todos los alimentos sirven para todos. Se parece un trabalengua, pero es un ejemplo que yo siempre hago con mis pacientes. A mi hijo le encantan los brócolis y a él le hacen bien. Yo no puedo comer brócoli porque a mí me hacen mal, pero eso no hace que el brócoli sea malo. Simplemente no vibra conmigo, entonces no lo tomo. Punto. Pero si me pongo a querer convencer a los demás que no, no comes el brócoli porque te hace eso, ¿verdad? Pues estoy cayendo en un egocentrismo, otra vez utilizando mi ego para demostrar que yo sé lo que es correcto para los demás, cuando al final de cuentas yo solo sé que no sé nada. Así es fácil. Y en tu exposición veo unos puntos que son importantes a profundizar, Ujú. porque, por ejemplo, cuando reconoces que tú eres paz y esa paz no es paz de Danilo o de César, sino es la esencia, la presencia silenciosa en paz eterna. Esa no viene de nada de lo que yo haga, que coma brócoli, que ande en bicicleta, que vaya al gimnasio. Esos son preferencias personales del personaje que busca Correcto. cosas que le atraen, pero sigue siendo dentro del sueño placentero o desplacentero. Cuando empiezas a reconocer, y voy a hacer énfasis en esta palabra, reconocer, que, que hay algo más de ti que que el personaje, diríamos en unas palabras llanas, es como un organismo, un mecanismo de, de, de pensamientos, de ideas, de formas
que aparentan, crean la apariencia de que ahí hay alguien, pero en realidad no hay nadie ahí. No, no existe una persona como tal, solamente la ilusión de un buscador que anda buscando su felicidad. Y obvio, cuando empiezas a reconocer que tú eres el que está experimentando, o sea, como ser que eres, experimentas a un personaje en la búsqueda. Es Mm. decir, tú ya eres la paz, pero estás pasando por alto que tú eres la conciencia. Es decir, empezamos a creer ser lo que no somos, un personaje que está perdido. En el momento que creemos que somos lo que no somos, creemos que somos una historia, un personaje, unos traumas, unos complejos, creemos que somos el personaje, en ese instante es como si aparece la sensación de necesidad, de necesitar conseguir algo para volverme a conectar. Nunca he estado desconectado, solamente que me olvidé de que soy la conciencia y estoy creyendo que soy un personaje. Es decir, hay un movimiento ahí, un movimiento del olvido, de reconocer que soy presencia consciente y empezar a reconocerme, a reconocer que todo está sucediendo en ti, todo está ocurriendo, el personaje, las experiencias, la vida, las amistades, el matrimonio, tus hijos, todo es un ocurrir, los pensamientos, las emociones están ocurriendo y dan la sensación de que ahí hay un Danilo que es el centro de toda la película. Pero cuando empiezas a darte cuenta que ese Danilo está apareciendo también en la conciencia, que es parte de la película y no es el centro de la película, sino es un personaje más en la película que está apareciendo en la conciencia que realmente eres. Eres la conciencia. Cuando te empiezas a reconocer como conciencia, te das cuenta que la paz siempre estuvo aquí. No, no Ujú. había que ir a buscarla, sino en ella están apareciendo la experiencia de escasez, la experiencia de abundancia, la experiencia de enfermedad, la experiencia de abandono. En la conciencia están apareciendo todas estas experiencias. Y cuando reconocemos que somos lo que realmente somos, permitimos que todo eso exista. Desde el amor incondicional que somos, permitimos que todo aparezca y desaparezca sin oponernos a nada, sin necesidad de nada. Cuando aparece el olvido, este olvido es obvio que me voy a ir a meter a un sueño donde me olvidé de mí y ahora estoy sufriendo con la sensación de que algo me hace falta. Y trato de conseguirlo en el alcohol, en el sexo, en lo que sea desesperado. Y todo pues es experiencia, ni es buena, ni es mala. Es parte de la dinámica de la película, del sueño que estamos soñando, de que nos soñamos de esta manera. Pero es muy hermoso cuando nos empezamos a identificar con el personaje y creemos que el personaje es el que va a alcanzar la paz. El personaje, este cuerpo, estas memorias no pueden encontrar la paz porque son parte de un objeto, son objetos creados para ser experimentados por el ser. Cuando reconoces lo que eres, ahí está tu paz, inamovible. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Sí, 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 tienes toda la razón. Regresamos al punto de estar siempre en una búsqueda continua sin darnos cuenta que todo lo tenemos ya adentro. Entonces le damos más importancia a ciertas cosas que a final de cuentas no son tan importantes. Y un ejemplo es justamente el clásico ejemplo, digamos, de la gran mayoría de la gente es el factor económico. Ah, si tuviera dinero, si tuviera mi casa, si tuviera mi carro, bla, bla. Y después nos enteramos de personas exitosas, por lo menos económicamente exitosas, que tienen todo, todo lo material, y sin embargo se suicidan.
Entonces ahí te demuestra que hay un gran vacío que muchas personas quieren rellenar con cosas externas, pero no se permiten entrar en una búsqueda interna, reconocerse, no verse al espejo. Es como decir, yo no puedo ver el color de mis ojos, no lo puedo ver, a menos que tenga un espejo enfrente de mí que me refleja. Y todas las personas que llegan a nuestras vidas son esos espejitos que nos hacen ver que de repente hay espejos que nos muestran una parte de nosotros que no nos gusta, que una mancha, que una arruga, que el pelo blanco, que qué sé yo. ¿Ok? Y entonces cada uno de los espejos nos hace ver una realidad que nosotros muchas veces no la queremos aceptar. Es un ejemplo, un poco tonto a lo mejor. Eso se da mucho en las mujeres, aunque últimamente también en los hombres, el hecho de hacer una cirugía tras otra para estirar más, para verse más joven. Y muchas de esas personas terminan hechas un desastre. Un ejemplo, pues en hombres era ese Michael Jackson que estaba muy bonito y se cambió ahora sí que hasta el color de la piel y cirugía una tras otra y al final de cuentas parecía una máscara que ya no era él. Y muchas veces buscamos esas máscaras demostrando, ay, tenemos el carrazo o tenemos amistades. O sea, es demostrar, como es el dicho, dime lo que presumes y te diré lo que careces, ¿correcto? Algo así. Entonces ahí es donde tenemos que darnos cuenta que antes que nada no tenemos que vivir queriendo agradar a los demás, porque si nos ponemos a querer agradar a los demás, nunca vamos a terminar agradando a todo el mundo. Tan es así, tenemos un ejemplo en las religiones que tienen millones y millones de seguidores, pero sin embargo muchos de ellos están en contra de esas religiones. Entonces, eso no hace que la religión sea correcta o equivocada, todo depende de las personas. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta qué es lo que tenemos nosotros, qué es lo que sentimos. Claro, siempre vamos a tener lo del placer por a quien no le gusta comer rico, ¿ok? Eso es un placer, pero que eso sea tu finalidad de felicidad, pues no encaja, porque la felicidad, como bien decías, no viene desde afuera, sino viene desde adentro. Entonces sí tenemos que hacer mucha introspección para, para darnos cuenta, tenemos que conocernos. Yo siento que muchas veces no nos conocemos, queremos conocer a los demás, que tu pareja, que tu amigo, que tu vecino, que tus hijos, quieres llegar a conocerlos, pero a final de cuentas, si te pones a ver, tú mismo muchas veces no te reconoces. ¿Cuántas veces hacemos cosas que nos quedamos sorprendidos de que, ¿cómo pude hacer eso? ¿Por qué lo hice? Pero cuando empiezas a buscar no tanto el por qué lo hice, sino entender, ¿cómo decirte? Entender que se hizo por una razón, sea la que fuese, y entonces ahorita hay que trabajar con lo que hemos recibido, pero hay que ir trabajándolo. Te doy un ejemplo. Cuando tuve el accidente, en cuanto caí, que me fracturé el fémur, en cuanto caí, supe por qué me sucedió. Y en ese momento dije, no quiero pensar, no me quiero enganchar en por qué hice eso, por qué lo hice así, por qué no lo hice de otra manera, por qué me sucede a mí. No quise entrar en el papel de víctima, sino simple y sencillamente aceptar que lo que me sucedió por una razón. Llámala como la quieras llamar, tontería, estupidez, falta de cuidado,
o simplemente porque tenía que pasar y punto. Y entonces ahí es cuando te das cuenta de que, ok, ¿qué me queda? ¿Pensar en lo que pasó y que no tenía que haber pasado? ¿O pensar en la lección que aprendí o la lección que me está dando este hecho que me sucedió y qué puedo sacar de ello? Porque al final de cuentas, la vida es un continuo aprendizaje. Nunca llegamos a conocer el todo, pero es justamente ahí estar consciente que estamos en un continuo aprendizaje. No es que termina la universidad y se termina todo. No, termina la universidad y después vas siguiendo en la vida aprendiendo otras cosas. ¿Cómo ves? Sí, otra vez aprovecho esta exposición que haces porque para mí son dos cosas muy básicas en esto que compartes. La primera es la que partimos, o sea, partimos la exposición y todo eso como si yo fuera un humano separado del resto de la vida y que yo soy el que tengo que encontrar cosas, alcanzar cosas, aprender cosas para ser lo que soy. Es decir, cuando hay esta disociación de lo que soy y empiezo a creer que soy lo que no soy, pues empieza toda esta historia de búsqueda del personaje, de querer alcanzar cosas. Entonces, la propuesta, la invitación es aquí a reconocer lo que realmente eres y reconocer que todo eso que sucede, incluyendo la ilusión de la evolución, porque no es otra cosa más que ilusión, el personaje Ujú. nace y no importa cuánto conocimiento acumule, cuando muere, no existe evidencia ni existe más que teorías de que es como un hielito que cae al agua. ¿A dónde regresa? Al agua. ¿Dónde quedó su individualidad? En ninguna parte. ¿De qué le sirvió todo lo que aprendió o no aprendió, su ignorancia, su inconsciencia, su sapiencia? Se disuelve. Por lo tanto, regresémonos al punto básico otra vez, reconocer si soy el ser, ¿dónde puedo estar? ¿A través del conocimiento o el ser ya está aquí, ya existe? No necesita hacer nada el ser para ser lo que ya es. Es decir, lo que tú eres, ya eres. Eternamente lo has sido. Y dentro de eso que eres está ocurriendo una experiencia llamada Danilo. Cuando tú crees que eres Danilo y que Danilo tiene que encontrar la paz, hermano, debo decirte que Danilo nunca va a encontrar la paz, porque Danilo es un personaje, son unas ideas que están sucediendo, son unas memorias, son unos recuerdos, es un cuerpo que aparenta que ahí hay una persona, pero no hay nadie. Y cuando empezamos a reconocer cómo que no hay nadie, no hay nadie, no hay ningún autor de que tú pienses. Si te das cuenta, no piensas. O sea, los pensamientos aparecen, las cosas suceden. Esto que te sucedió es un suceder y luego aparecen pensamientos, como dices bien, que debí de haberlo hecho, no debí de haberlo hecho, pero ¿quién se da cuenta de esos pensamientos? ¿Para qué me sirve esto? ¿Quién se da cuenta y cuándo se da cuenta? En este momento te das cuenta y cuando empiezas a reconocer y a reconocerte como conciencia, y voy a usar una palabra aquí interesantísima, eres una presencia consciente no localizable. O sea, ¿dónde Mm, estás? ¿Desde dónde te das cuenta que, que eres, que estás experimentando a un tal Danilo? ¿Desde dónde te estás dando cuenta que estás experimentando ser Danilo? O sea, de la izquierda, de la derecha, de arriba, de abajo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás como conciencia? Eres la eternidad, sin tiempo, apareciendo esta ilusión llamada vida, apareciendo este personaje llamado Danilo. Entonces, cuando tú te empiezas a identificar
y a creer que eres un personaje, aparece la historia de todo, de dónde vengo, qué me pasó, para dónde voy, lo que tengo que conseguir. Pero cuando empiezas a reconocer la verdad, que es obvia, eres algo más que un cuerpo, eres algo ujú, más que una historia. ¿Y en dónde está eso que eres? En el único lugar donde has estado siempre. Una metáfora que me encantó y me ha gustado mucho es la de en el corazón, ujú, adentro. Pero cuando te empiezas a dar cuenta, no estás ni adentro ni afuera. O sea, la conciencia no tiene otra vez regreso, no tiene punto de referencia, no está en ninguna parte. Entonces, y si tú eres la conciencia, pues no estás en ninguna parte. O sea, no tienes un punto localizable. Entonces, eres. Y esto al personaje, a la mente pensante, al buscador, es veneno para él, porque pues él quiere servir de algo, hacer algo, alcanzar algo, aprender algo que le sirva. Pero esta propuesta es para estar en paz, no necesitas saber nada, solamente reconocer lo que realmente eres, nada ujú, más. Reconocer que eres una presencia eterna, consciente, silenciosa, amorosa, permitiéndote experimentar todo lo que estás experimentando en ese hermoso cuerpo, que si se quebró, que si se recuperó, que si otra vez volvió a caminar como si nada hubiera pasado. Y es la experiencia que estás viviendo, pero como ser, no como Danilo. Danilo es una experiencia más en el ser. Así como César de Morey es una experiencia más en tu ser, también Danilo. El único así es. problema es que nos jalamos a querer creer que somos el personaje. Y ahí es donde nos perdemos en la búsqueda, porque no hay nada que buscar, solo reconocer y reconocer lo que realmente somos. Todo esto es pasajero. No importa qué diga, no importa qué hagas, todo esto va a pasar. Yo me voy a morir como humano, tú te vas a morir, pero la conciencia que somos, no. Eso permanece eternamente viendo nacer nuevos niños, sintiendo que se encarne en otro canijo por allá, pero todo esto es el sueño continuo que no se puede detener. Somos la Ujú, conciencia soñando este maravilloso sueño. Y qué regalo de que, diríamos así, decía uno de mis maestros, qué regalo es que sepas sin lugar a duda que no existes como humano, que no existes como personaje, que eres un montón de ideas, conceptos para crear la ilusión, la apariencia de que ahí hay alguien. Y aún sin embargo es tan real esta ilusión, es tan vívida que me caso, que tengo hijos, que los amo, que me traicionan, que gano dinero, o sea, es tan real que existo como humano que es fascinante, fascinante vivir la experiencia de ser y a la misma vez no ser y no ser. O sea, saber que eres un humano y saber que no eres un humano, que eres una experiencia humana, que quien está teniendo la experiencia es el verdadero ser. sí, ahí es una dicotomía muy interesante porque somos y no somos. Y, y como dices, ¿dónde está la conciencia? Es como decir, ¿dónde está un pensamiento? O sea, nadie te puede decir dónde está un pensamiento. Que están buscando los científicos que la parte reptiliana del cerebro, que la parte del lóbulo frontal, que la izquierdo, pero ¿dónde está el pensamiento? O sea, está en todo lado. O sea, somos todos y no somos nada. Y fíjate que eso a mí me sucedió gracias al bufo, que ahí me di cuenta que era el todo y que era la nada al mismo tiempo. O Excelente. sea, fue algo impresionante porque es, es difícil de entender en nuestra manera de pensar lineal de que, no, es blanco o negro. No, hay muchas otras cosas. Entonces, al sentir que era todo y no era nada al mismo tiempo, es curioso, pero te da una tranquilidad, una paz. O sea, yo
la última vez que hice, bueno, la anteúltima vez que hice sapito fue esa vez que justamente me sentí con una conexión, con amor, pero era un amor hacia todo, hacia mí mismo y hacia todo lo demás. Sin embargo, no tenemos que caer tampoco en la trampa de que cada vez para sentir eso necesito tomar una medicina sagrada, que las medicinas son muy buenas, pero como tú has mencionado en muchas ocasiones, se, uno va a llegar al punto, va a llegar un día que ya ni necesitas medicinas. Todas esas son experiencias que es justo que uno las prueba para que vea, para que busque, para lo que sea, pero también son enseñanzas que si no las ponemos en práctica, a nada sirve. Hay hay Joe Dispenza que comenta que cada vez que aprendemos algo, hay una conexión de neuronas en nuestro cerebro, pero si no la ponemos en práctica, si no la ponemos a trabajar en un tiempo, en un lapso de 2 semanas, vas perdiendo y cada vez vas perdiendo más. Entonces, es lo mismo como cuando tenemos una experiencia, pero no nos detenemos para ver, a ver, ¿qué más me da? Yo siempre cuando doy medicinas, les digo, no es importante el viaje, por así llamarlo, ¿ok? Sino qué es lo que vas a recibir, cuál es el mensaje que estoy recibiendo, cuál es la finalidad. Porque para tener nada más un viaje, para tener un viaje, pues échate cualquier cosa, échate cualquier cosa. Pero cuando ya vas con una medicina sagrada, es para que vayas más a fondo, vayas preguntando, pero preguntando cosas que muchas veces no sabemos porque no nos los acordamos, como dices tú, se nos olvida, no nos reconocemos. Y para mí, las medicinas sagradas han sido una herramienta que, como yo siempre las he visto, una herramienta para que me ayude a reconocerme, a darme cuenta que, como bien dijiste, que siempre he estado ahí, nada más que no me veía, porque no me quería ver en el espejo, porque muchas veces preferimos evitar ver las cosas feas, queremos ver nada más las cosas bonitas. Y con las medicinas te hace ver las dos cosas. Pero ahí es donde nosotros tenemos que discernir, ok, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué puedo yo sacar de eso para mi bienestar, para eh, mi entendimiento, para reconocerme a mí? No para reconocer lo que hizo mi papá, mi mamá, mis hermanos, o el que me traicionó, o el que me hizo una trampa, o el que hizo... No, eso es aparte. Esos son todos esos espejitos que tenemos alrededor. Pero si no nos ponemos a ver hacia adentro, pues de nada sirve. De nada sirve porque es nada más como que, ok, ¿cómo? Es como comer mientras estás viendo la televisión. El alimento no te va a servir al 100 porque no estás concentrado en lo que estás haciendo. Entonces tienes algo externo que te aleja de lo que es la finalidad. En ese caso, la analogía del comer, para que te haga buen provecho, es que lo disfrutes, lo agradezcas, estés en buena compañía, pero si te pones a ver las noticias y más si hay bombardeos, matanzas, accidentes y todo, si tu cuerpo no está recibiendo y tu mente aún menos está recibiendo lo que es importante para ti. Entonces sí es muy complejo todo ese sistema que tenemos que encontrar nosotros nuestra manera, que a nosotros nos resuene. Yo me acuerdo, y creo que habértelo comentado, cuando recién me hice vegetariano, quería convencer a todo el mundo a que dejaran de comer carne, porque era bueno, porque eso, pero hasta que me pusieron en mi lugar y ahí me di cuenta que pues no estaba respetando yo.
Es lo que me hizo ver la persona. Me dijo, tú siempre hablas de respeto, pero no estás respetando lo que es mi vida, mi decisión. Además que tú no sabes que tengo 5 años, estuve 5 años como vegetariano, pero por mi tipo de sangre no podía, necesitaba comer carne y regresé a comer carne. Pero tú no sabes que yo cada vez que como carne pido perdón y agradezco al animal que se tuvo que sacrificar para alimentarme. Y eso para mí fue un balde de agua helada y desde entonces ya no volví a decir nada. Si quieres comer, come lo que comes. Si quieres comer chatarra, come chatarra. O sea, los únicos que tuve yo que darle una educación fueron mis hijos. De ahí en fuera no tengo que educar a nadie, más que a mí mismo. Entonces, por querer ponerme a querer enseñarle a los demás cosas que yo ni sé, pues mejor me busco otro espejo y me pongo a verme más a fondo. Bien, vamos a ir cerrando para que irle dando cuadratura a la plática, aprovechando con la experiencia que tuviste del sapito. Me voy a meter Ujú. por ahí. Aquí es muy Sí. hermoso porque mucha gente cree la creencia, y ese es otro de las cosas que podríamos hablar por horas. Creemos que lo que creemos es verdad, está apegada a los hechos, y esto nos confunde muchísimo cuando nosotros Ujú. no sabemos que nuestros pensamientos son suposiciones, interpretaciones, creencias, pero que no están apegadas a la verdad, que más están apegadas a los traumas, a los complejos del personaje. Es decir, el personaje ve la vida y él saca conclusiones de cómo es la vida, como dice el dicho, de acuerdo a cómo te fue en la feria, pero la Así vida no es. es eso. Entonces, regresando otra vez a esa experiencia mágica que tuviste y que yo le he tenido muchas veces, es reconocer que están sucediendo las cosas en un espacio. Y me gusta mucho el ejemplo que lo he dado un par de veces y ha quedado grabado. Y hay gente que me ha dicho que les fascinó el ejemplo del terreno. Y les digo, Ujú. por un instante imagina que tú eres un terreno y vamos a ponerle llamado Danilo al terreno. El terreno Ujú. llamado Danilo, que es un terreno que alguien lo compra y luego le da que sí, que por sembrar en el terreno. Y luego el terreno se le olvida que él es un terreno, un espacio, y empieza a creer que él es la siembra. O sea, yo soy una siembra de maíz. No, 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 tú eres el terreno donde está la siembra de maíz. Y luego el dueño decide, ¿sabes qué? No, voy a quitar la siembra de maíz y voy a hacer unas canchas para rentar de tenis. Y hace unas canchas de tenis y ahora dice él que tuve muchas experiencias como maíz. Vi los pájaros que venían y me comían, aprendí muchas cosas, pero ahora ya cambié. Ahora soy unas canchas. Sigue sin ser cancha, tú sigues siendo el terreno. Nada más estás viviendo la experiencia de ser una cancha de tenis. El amigo Así llega y es. dice, ¿sabes qué? A la gente no le gusta el tenis, casi no viene. Ahora vamos a hacer unas albercas con tobogán. Y el terreno otra vez se engancha creyendo que es lo que aparece en él. Pierde la secuencia de qué es lo que eres. Eres el espacio donde aparece la nueva experiencia. Nos identificamos tanto con la experiencia que por eso andamos busque y busque experiencias. Queremos una nueva experiencia, queremos otro sapo, queremos otra ayahuasca y vamos a hacer la del cacao y queremos andar de experiencia en experiencia porque se nos ha olvidado quiénes realmente somos. Somos el espacio, somos el terreno. Ahora el amigo dice, ¿sabes qué? No quiero albercas. Acabo de vender el terreno y van a crear un edificio ahí de departamentos. Dice el terreno, ahora me voy a convertir en un edificio. No, no te vas a convertir en un edificio. Van a hacer un Ujú. edificio en ti. En ti va a aparecer un edificio que lo pueden derrumbar, pero tú como terreno no te pueden llevar para ninguna parte. No te pueden robar, no te pueden quemar, no te pueden hacer nada. Tú eres el espacio donde se construyen y aparecen cosas.
cuando empezamos a reconocer ese espacio donde ocurren las cosas, es donde le llaman la paz que está más allá de todo entendimiento. Reconoces que Ujú, a ti nunca te va a afectar nada. Si se pelean los hermanos por ti, a ti no te afecta. Tú eres el terreno, que se peleen los que quieran. Que te invadieron, no pasa nada. O sea, tú permites que sucedan las experiencias que sucedan en ti. Entonces, esta analogía del terreno es muy similar a lo que nos pasa cuando a veces fumamos sapito. Se detiene el cuentista, se detiene el que narra, se detiene y reconoces que eres ese espacio y te encuentras siendo el espacio donde ocurre la vida y que ujú. tú, el espacio y la vida son el mismo, no hay dos. Tú eres nada y eres todo, como con eso iniciamos. Eres todo esto, pero llega un momento en que ese todo está cambiando, está cambiando. Es decir, esa nada no cambia, esa nada es el terreno, pero el todo pues era maíz y luego se hizo unas canchas y luego se hizo unas albercas y ahorita es un edificio y al rato lo tumban y van a hacer un Costco ahí si tú quieres. O sea, pero el terreno es inamovible. Ese no va para ninguna parte. Entonces, Sí. con esta analogía, que no precisamente es exactamente así, pero es lo más cerca con estos ejemplos que podemos llegar a que sepas que hay una parte en ti que está más allá de la historia del personaje y que tú puedes empezar a reconocerte como terreno, como espacio, como presencia, como conciencia, donde está ocurriendo la película llamada Danilo. ¿Ok? Y Así cuando empiezas a reconocer eso, te abres a ya no cuestionar lo que le pase a Danilo, porque desde la eternidad se están creando las experiencias llamadas Danilo, ¿ok? Que te vuelves a enamorar, que te vuelves a casar, que a tus 60 años tienes otro hijo, pues es lo que está ocurriendo en ese espacio maravilloso. ¿Y qué importa? Tienes 90 años y tienes un hijo tuyo de 5 años, 10 años, ¿y qué pasa? Nada. Son experiencias que el ser que eres está viviendo en esta realidad. Con esto estoy cerrando. No sé si quieras agregar algo para ir cerrando este capítulo. No, pues con esa analogía se me hace que es un cierre muy, muy atinado, porque sí describe muy bien todo ese concepto. La verdad que es muy buena analogía, la verdad. Y vamos a seguir pensando que somos el terreno. No lo pienses, reconócelo, porque Reconocer. en este instante tú eres el terreno que se está dando cuenta de que hay una plática aquí. O sea, tu cuerpo Mm, no se puede dar cuenta. Tu cuerpo es no, parte de lo que apareció en el terreno. El terreno se da cuenta de que está, el cuerpo ese le tiene quebrada una pata, se da cuenta cómo están sus finanzas por no haber trabajado. O sea, esa conciencia se está dando cuenta aquí y ahora de todo lo que está ocurriendo. No necesito pensarla. El pensamiento aparece en el terreno. Es como a una así es. planta de maíz. Es como, o sea, es decir, ¿quién se da cuenta que se da cuenta? ¿Quién se da cuenta de los pensamientos? ¿A quién le aparecen los pensamientos? ¿A quién le aparece la tristeza? ¿A quién le apareció este accidente que sucedió? ¿A quién le está apareciendo la recuperación? ¿A quién le están apareciendo tantos veintes que le están cayendo? ¿A quién? ¿A quién? A ti, a la conciencia. Es Sí, decir, la conciencia está imaginando que hay un ser llamado, un personaje llamado Danilo, que está empezándole a caer veintes de cómo vivir un sueño más armonioso. Pues la conciencia está soñando que está empezando a vivir un sueño más armonioso. Es decir, el terreno exacto. dice, no importa qué construyan en mí, no importa. Acepto, sí acepto todo lo que quieran construir. Y me dicen que van a hacer un Costco, está bien que lo hagan, o sea, no tengo problema. Si quieren hacer un burdel, que lo hagan. Si quieren hacer una tienda sex shops, que la hagan.
El terreno, si quieren hacer una iglesia, que la hagan. O sea, yo soy neutro. Eso es el amor incondicional. Eso. Y cuando empiezas a reconocer que eres el amor incondicional que está permitiendo que suceda lo que está sucediendo. Y entre más te alineas con lo que eres, más neutro, más permites que esté sucediendo como está sucediendo lo que está sucediendo. Y también eso lo veo yo como una parte de un desapego, desapego de las cosas, de las situaciones, de las experiencias, o sea, que no te enganches, sino que las veas pasar y es como cuando meditas, que tú en una ocasión me comentaste, llegan los pensamientos, déjalos pasar y eso es lo que tenemos que trabajar. Yo Sí, siento darnos cuenta de que las cosas suceden, pues déjalas que sucedan, no te enganches demasiado, porque al final de cuentas, yo tengo un dicho, la vida es demasiado seria para tomarla en serio. sí. No vale Ahí la con lo que pena. dices, eso de trabajar, a mí me ha gustado mucho ir como derrumbando la idea de que tengo que meditar, de que tengo que hacer cosas. Empiezo a reconocer que se da. Por ejemplo, aquí tengo un Sí, sillón a este lado y en la mañana, para poner el ejemplo, en la mañana me senté como a las 7 8 de la mañana y duré como una hora ahí sentado, escuchando, sintiendo, viendo y me doy cuenta de que me gusta mucho, me agrada venir a sentarme a no hacer nada. Y al no estar haciendo nada, entro en ese estado meditativo, pero no estoy meditando, está sucediendo la meditación. Y entonces exacto. me reconocí así como diciendo, wow, esto es un suceder. Sucede que se me antoja sentarme, no quiero concentrarme, ni hiperventilar, ni nada, nada, solamente estar aquí presenciando lo que está ocurriendo. El Si acaso presente. hay algo que hago, que es el no hacer, busco no moverme, busco no Mm. moverme, solamente estar atento, alerta a todo lo que está ocurriendo y de repente siento una sensación de quietud indescriptible, pero no es algo que yo alcancé, es algo que me permití que sucediera porque dejé de corretear, dejé de pensar, dejé de buscar, o sea, me detuve un poco y al detenerte sucede esto, esta magia. Pero desde el personaje piensa que alcanzó algo el personaje, no, no alcanzó, permitió que la vida lo tocara. Era, exactamente, Sí, exactamente. Sí, totalmente de acuerdo en eso, totalmente. la verdad me dio mucho gusto verte, platicar contigo de estas cosas, me encanta. Este, Igualmente, siempre hay algo nuevo. por esto quise hacer estas charlas con ustedes, porque hay cosas que yo quiero compartir, pero no me salen así espontáneas. Y cuando estoy con ustedes, me platican, me preguntan, de ahí me agarro de lo que me preguntaron para expandir esto que estoy reconociendo, esto que estoy viendo. Es decir, que Fíjate, eso, todo lo que está, sí, fíjate, eso justamente es un buen ejemplo. Tú cuando empiezas a platicar con alguien, no sabes de lo que vas a platicar. Entonces, dónde están esas ideas donde puedo agarrarlas para poder platicar de eso? No, dejas que suceda. Entonces, tú escuchas y al escuchar te llegan y en base a eso ya suceden, pero dejamos que sucedan. Entonces, correcto. sí, me hizo una muy buena idea cuando lo empezaste, cuando lo comentaste que querías empezar a hacer esas entrevistas y la verdad que es muy, muy buena idea porque sirve, sirve aprender y escuchar y reconocer de otras personas, que a final de cuentas nunca dejamos de aprender, nunca. Nunca. Sí, y Eso es lo esto bueno. para cerrar, es algo que no es que yo quiera aprender o no quiera aprender, es algo que está en la naturaleza. O sea, es nuestra naturaleza, nuestra configuración, nuestra forma de ser. Así fuimos construidos
por naturaleza en una búsqueda de querer encontrarnos a nosotros mismos, hasta que nos reconocemos y decimos, wow, por fin. Y este aprender es como invertido, es como yo creía esto y ahora dejo de creerla. Y me doy cuenta de que esto que yo creía, y a esto yo le llamo aprendí algo, pues es como desaprendí algo, porque gracias al Sí, a ver la verdad, dejé de creer cosas. Es decir, es como sí, decir, ya aprendí que Santo Claus no existe. Ese no es un exacto. aprendizaje, es ya reconocí la verdad y dejé de creer una creencia de que Santo Claus existía. No, no existía. Entonces no aprendí nada, solamente reconocí que tenía una creencia que no era real. Y Mira, no te creas un trauma porque Santa Claus no existe. pues no, que yo era el que me lo había inventado. Exactamente, exactamente. Gracias, Pues, amigo. no, muchas gracias a ti por esa oportunidad y qué bueno que tuviste esa idea y pues a seguirle con los demás, ¿va? Sí, sí, hay una Y lista cualquier larga, cosa, vamos a ir avanzando con ellos. qué Muchísimas bueno. gracias y por ahí nos vemos pronto. Voy a Puerto Vallarta y te busco para ir a echarnos unos cevichitos por Listo, ahí. perfecto, va. Te Gracias, mando un amigo. Hasta abrazo. pronto. Muchas gracias a ti. Saludos a todos. Bye. Igualmente, bye, bye.